El niño contuvo la respiración al ver aquellos ojos que, a pesar del dolor y el abandono, todavía reflejaban dignidad en el caballo moribundo. En ese instante, entre lágrimas y con voz quebrada, Matías hizo una promesa que lo enfrentaría al hombre más poderoso del pueblo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo estás viendo. Comenzamos. El sol apenas se filtraba entre las densas copas de los árboles, creando estelas doradas sobre el suelo cubierto de hojas. El bosque de los álamos, como lo llamaban los lugareños, era un lugar mágico y misterioso, donde la naturaleza reinaba en todo su esplendor. Entre la maleza y los troncos centenarios, un caballo de pelaje castaño rojizo y ojos profundos yacía inmóvil. Sus costillas sobresalían bajo su piel, marcando cada hueso con cruel precisión. Una herida abierta en su costado derecho atraía insectos que él ya no tenía fuerzas para espantar. Su respiración era débil, irregular, como si cada inhalación fuera un esfuerzo monumental para mantenerse vivo. Este caballo tenía un nombre, Rayo. Aunque ahora, en su estado deplorable, poco quedaba de aquel animal orgulloso que una vez había sido. Semanas atrás, Rayo era el orgullo de la finca El Dorado, propiedad de Guillermo Montero, un hombre conocido en la región por su fortuna y su falta de compasión. Para Montero los animales no eran más que inversiones, y Rayo había sido una de las más valiosas, un pura sangre de competición, ganador de numerosas carreras, había multiplicado su valor inicial con cada victoria. Pero el destino es caprichoso. Durante el último campeonato regional, Rayo tropezó en la curva final. Su caída fue aparatosa, y aunque logró levantarse y terminar la carrera, los veterinarios fueron claros. Una lesión grave en el tendón que requeriría meses de rehabilitación sin garantía de recuperación completa. Para Montero la noticia fue devastadora, no por el sufrimiento del animal, sino por la pérdida económica que representaba. ¿Cuánto costará rehabilitarlo?, había preguntado Montero al veterinario mientras observaba a Rayo con expresión fría. Será un proceso largo y costoso, señor Montero, y honestamente no puedo garantizarle que vuelva a competir al mismo nivel, respondió el veterinario, acariciando con compasión el cuello del caballo. La decisión de Montero fue rápida y calculada. Esa misma noche llamó a Pedro, su capataz más fiel, un hombre que nunca cuestionaba órdenes. «Deshazte de él», ordenó Montero. «No quiero un caballo inútil ocupando espacio y comiendo a costa mía». Pedro había mirado a su patrón con inquietud. «¿Quiere que lo venda, señor?» «¿Quién compraría un caballo cojo?», respondió Montero con desdén. «Llévalo al bosque y déjalo allí. La naturaleza se encargará del resto». Y así fue como Rayo, el caballo que una vez había sido admirado por todos, fue abandonado en el corazón del bosque, lejos de cualquier camino transitado, con una lesión que le impedía moverse con libertad y sin posibilidad de encontrar suficiente alimento o agua. Los primeros días, Rayo había intentado alejarse, buscar la salida de aquel laberinto verde, pero el dolor en su pata era insoportable. Con el paso de los días, su fuerza fue menguando, al igual que su esperanza. Ahora llevaba 3 días sin moverse del mismo lugar, esperando un final que parecía inevitable. No muy lejos de allí, Matías, un niño de 12 años de cabello revuelto y enormes ojos oscuros, caminaba entre los árboles con paso decidido. A diferencia de muchos niños de su edad, Matías encontraba en el bosque un refugio, un lugar donde podía escapar de los gritos en casa, de las burlas en la escuela, de un mundo que a menudo no entendía. Ese día había escapado después de otra discusión entre sus padres. Su madre lloraba, su padre gritaba, y él había salido sin que nadie lo notara, como ocurría con frecuencia. Matías conocía el bosque como la palma de su mano.
Cada sendero, cada árbol caído, cada riachuelo tenía para él un significado especial. En el bosque se sentía libre, aceptado, parte de algo más grande. Mientras caminaba, recolectaba pequeños tesoros, una piedra inusual, una pluma de pájaro, una rama con forma extraña. Estos objetos llenaban los bolsillos de su overol gastado, pequeñas riquezas que nadie más valoraba. Fue entonces cuando un olor inusual llamó su atención. Era un olor metálico, mezclado con el inconfundible aroma de un animal grande. Matías se detuvo, olisqueando el aire como lo haría un lobo. Su curiosidad, siempre despierta, lo guió fuera del sendero habitual, adentrándose en una zona más densa del bosque que rara vez visitaba. Y allí, en un pequeño claro, lo vio. Un caballo inmóvil, tan delgado que parecía a punto de desvanecerse. Por un instante, Matías pensó que estaba muerto, pero entonces vio el leve movimiento de su costado al respirar. Con cautela, el niño se acercó. Había algo en aquel animal que le resultaba familiar, como si lo hubiera visto antes, quizás en alguna de las carreras a las que su padre lo había llevado cuando aún eran una familia feliz. «Rayo», murmuró, recordando de repente al famoso caballo de carreras que todos en el pueblo admiraban. «¿Eres tú, Rayo?». Al escuchar su nombre, el caballo movió ligeramente las orejas, un reflejo casi inconsciente. Sus ojos, aunque empañados por el dolor y la deshidratación, se fijaron en el pequeño humano que se acercaba. Matías se arrodilló junto al animal, con el corazón encogido ante tanto sufrimiento. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sucias. Con manos temblorosas, acarició el cuello de Rayo, sintiendo bajo sus dedos la piel caliente y áspera. «¿Quién te ha hecho esto?», susurró, la voz quebrada por la emoción. «¿Cómo has acabado aquí?». El caballo emitió un suave relincho, como si intentara responder. Matías vio entonces la herida en su costado, infectada y llena de insectos. Sin pensarlo dos veces, arrancó un trozo de su camiseta y corrió hacia un pequeño arroyo cercano. Mojó el trapo y regresó junto a Rayo, limpiando con delicadeza la herida, espantando los insectos con movimientos suaves. «Tranquilo, tranquilo», murmuraba mientras trabajaba. «Voy a ayudarte, no voy a dejarte aquí». Matías sabía que no podía hacer mucho solo. El caballo necesitaba atención veterinaria, comida, agua limpia, un lugar seguro para recuperarse. Pero en ese momento, lo único que podía ofrecerle era su compañía, su determinación y la promesa de que no lo abandonaría. Mientras limpiaba la herida, Matías hablaba en voz baja, contándole a Rayo sobre su vida, sobre el bosque, sobre las estrellas que pronto aparecerían en el cielo. No sabía si el caballo lo entendía, pero sentía que sus palabras tenían un efecto calmante. Cuando terminó de limpiar la herida lo mejor que pudo, se sentó junto a la cabeza del animal, acariciando su frente con movimientos circulares. «Nunca más estarás solo», prometió, las lágrimas aún corriendo por su rostro. «Voy a cuidarte, Rayo, te lo prometo». Y así, mientras el sol comenzaba a ocultarse y las sombras se alargaban en el bosque, un vínculo comenzó a formarse entre un niño solitario y un caballo abandonado. Un vínculo basado en la compasión, en el reconocimiento mutuo del dolor y la soledad, y en la esperanza de que juntos, quizás, podrían encontrar una salida de la oscuridad. La noche caía rápidamente sobre el bosque, y Matías sabía que pronto sus padres notarían su ausencia, pero no podía, no quería, abandonar a Rayo. El caballo necesitaba ayuda urgente, y él había prometido no dejarlo solo. Con determinación infantil pero firme, Matías recogió hojas secas y las amontonó cerca del caballo para crear una especie de lecho donde pasar la noche. «Volveré mañana temprano»,
susurró al oído de Rayo, acariciando su crin enmarañada. «Te traeré comida y agua. Resiste, por favor». Con el corazón encogido, Matías se alejó, mirando constantemente hacia atrás, como si temiera que el caballo desapareciera entre las sombras. Corrió por el bosque, sus pequeños pies esquivando raíces y piedras, con la habilidad que solo da la familiaridad. Para cuando llegó a su casa, una pequeña vivienda en los límites del pueblo, la oscuridad era casi completa. Como esperaba, nadie había notado su ausencia. Su madre, Elena, estaba en la cocina, preparando la cena con movimientos mecánicos, los ojos enrojecidos de tanto llorar. Su padre, Roberto, no había regresado aún del trabajo. Últimamente nunca llegaba a tiempo para cenar. Matías entró sin hacer ruido, pero Elena alzó la vista. «¿Dónde has estado?», preguntó sin verdadero interés, más por obligación maternal que por preocupación real. «En el bosque», respondió Matías, escueto como siempre. Elena asintió distraídamente y volvió a su tarea. En otros tiempos habría insistido, habría preguntado qué hacía, con quién estaba, si había terminado sus deberes escolares. Pero desde que los problemas con Roberto habían empeorado, Elena parecía haber perdido la energía para todo, incluso para su único hijo. Matías aprovechó la distracción de su madre para tomar un par de manzanas del frutero y guardarlas en los bolsillos de su overol. Luego fue a su habitación, donde sacó de debajo de la cama una vieja mochila escolar. En ella metió una botella de plástico vacía, algunas vendas que había encontrado en el botiquín del baño y un viejo suéter que ya no usaba. También añadió su pequeña navaja de bolsillo, regalo de su abuelo antes de morir, y un libro sobre caballos que había recibido en su 10º cumpleaños. Aquella noche, Matías apenas durmió. Su mente estaba llena de imágenes de Rayo, solo en la oscuridad del bosque, herido y abandonado. ¿Y si algún animal salvaje lo atacaba? ¿Y si la herida empeoraba? ¿Y si simplemente se rendía y dejaba de luchar? El amanecer lo encontró ya despierto, preparado para salir. Dejó una nota rápida para su madre. «Estoy en el bosque. Volveré para la cena». Sabía que probablemente Elena ni siquiera notaría su ausencia, pero aún así sentía la necesidad de dejar constancia de su paradero. El rocío matutino cubría la hierba y las hojas con un manto brillante cuando Matías se adentró nuevamente en el bosque. Esta vez, su paso era más rápido, impulsado por la urgencia de llegar hasta Rayo. En su mochila, las manzanas y el suéter viejo se mezclaban con vendas limpias y la botella, ahora llena de agua fresca. Cuando finalmente llegó al claro donde había dejado a Rayo, un miedo frío se apoderó de él. El caballo yacía inmóvil, exactamente en la misma posición en que lo había dejado la tarde anterior. Por un terrible momento, Matías pensó que había llegado demasiado tarde. «Rayo», llamó con voz temblorosa. El caballo movió ligeramente una oreja al escuchar su nombre, y Matías soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Estaba vivo, débil pero vivo. Se acercó corriendo y se arrodilló junto a la cabeza del animal. «Buenos días, amigo», dijo, intentando que su voz sonara alegre y segura, aunque por dentro estaba aterrorizado ante el estado del caballo. «Te he traído agua y comida». Con cuidado, Matías sostuvo la botella cerca del hocico de Rayo. Al principio el caballo no reaccionó, pero tras un momento sus labios se movieron ligeramente, buscando el agua. Con paciencia, el niño vertió pequeñas cantidades en la boca del animal, asegurándose de que pudiera tragar sin ahogarse. «Eso es, poco a poco», lo animaba. «Tienes que recuperar fuerzas». Después del agua, Matías sacó una manzana y la cortó en trozos pequeños con su navaja. Ofreció un pedazo a Rayo, colocándolo directamente frente a sus labios. El caballo olfateó la fruta y, tras un momento de duda,
La tomó débilmente. Matías sonrió al ver que comía, aunque fuera solo un bocado. «Sabía que eras un luchador», dijo, acariciando el cuello del animal. «No te vas a rendir tan fácilmente, ¿verdad?» Después de que Rayo comiera y bebiera un poco, Matías procedió a limpiar nuevamente la herida. Durante la noche había empeorado. La infección era evidente, y el niño sabía que sus cuidados improvisados no serían suficientes. Rayo necesitaba un veterinario, medicinas, cuidados profesionales, pero ¿cómo conseguirlos? No tenía dinero, y dudaba que sus padres quisieran ayudar, absortos como estaban en sus propios problemas. Mientras pensaba, Matías recordó al viejo Miguel, un antiguo trabajador de la finca El Dorado, que ahora vivía en una pequeña cabaña a las afueras del pueblo. Miguel había sido herrero y conocía bien a los caballos. Quizás él podría ayudar. «Tengo una idea, Rayo», dijo, con renovado entusiasmo. «Conozco a alguien que puede ayudarnos, pero tendría que dejarte solo un rato para ir a buscarlo». Rayo lo miró con sus grandes ojos marrones, como si entendiera cada palabra. Matías extendió su suéter viejo sobre el lomo del caballo, ofreciéndole un poco de calor adicional. «Prometo volver pronto», aseguró, dando un último vistazo a su amigo antes de partir. El camino hacia la cabaña de Miguel era largo, pero Matías lo recorrió con determinación. Cuando finalmente llegó, estaba sin aliento. La cabaña era pequeña y rústica, con un techo de tejas descoloridas y paredes de madera gastada. Un humo delgado salía de la chimenea, señal de que Miguel estaba en casa. Matías golpeó la puerta con energía, urgencia en cada golpe. Tras unos momentos la puerta se abrió, revelando a un hombre de unos 70 años, de rostro curtido por el sol y manos grandes y callosas. Su cabello canoso estaba recogido en una coleta, y sus ojos, aunque cansados, reflejaban sabiduría y bondad. «¿Matías?», preguntó Miguel, sorprendido de ver al niño tan temprano y en tal estado de agitación. «¿Qué sucede, muchacho?» «Miguel, necesito tu ayuda», dijo Matías, las palabras saliendo atropelladamente. «Es Rayo, el caballo de carreras de Montero. Está herido en el bosque, abandonado. Creo que se está muriendo». Miguel frunció el ceño, confundido. «¿Rayo? ¿El caballo de Montero? ¿Qué hace en el bosque?» «No lo sé», respondió Matías impaciente. «Pero está muy mal. Tiene una herida infectada y apenas puede moverse. Por favor, Miguel, tienes que ayudarlo». El anciano observó al niño por un momento, viendo la desesperación en sus ojos, la determinación en su postura. Finalmente asintió. «Espera aquí», dijo, y desapareció en el interior de la cabaña. Regresó minutos después con una vieja bolsa de cuero, desgastada por el tiempo pero evidentemente llena de herramientas y frascos. «Llévame con él», ordenó Miguel, y juntos se dirigieron hacia el bosque, hacia Rayo, hacia un destino que ninguno de los tres podía imaginar todavía. El camino de regreso al claro donde Rayo esperaba se hizo eterno para Matías. A pesar de que Miguel mantenía un paso sorprendentemente ágil para su edad, el niño no podía evitar sentir que cada minuto que pasaba era crucial para la supervivencia del caballo. A medida que se acercaban, Matías comenzó a explicarle a Miguel todo lo que sabía sobre el estado de Rayo. «Tiene una herida grande en el costado y creo que su pata delantera está lastimada. Apenas puede moverse», dijo, saltando sobre una raíz saliente. «Ayer comió un poco de manzana y bebió agua, pero muy poco». Miguel escuchaba en silencio, su rostro cada vez más sombrío. Conocía bien a Rayo. Lo había visto crecer desde que era un potrillo. Había trabajado en la finca de Montero durante décadas, cuidando de sus caballos, hasta que, hace 3 años, Montero lo había despedido sin contemplaciones, argumentando que era
demasiado viejo y que sus métodos eran anticuados. La realidad era que Miguel se había opuesto a las prácticas crueles de Montero con los animales, especialmente cuando se trataba de forzar a los caballos más allá de sus límites para las competiciones. ¿Sabes lo que le pasó?, preguntó Miguel finalmente. ¿Cómo acabó en el bosque? Matías negó con la cabeza. No, solo lo encontré allí, abandonado. Miguel suspiró profundamente. La última vez que vi a Rayo fue hace unas semanas, en la carrera regional. Tuvo una caída terrible. Todos pensamos que no se levantaría, pero lo hizo. Una sonrisa triste apareció en su rostro. Siempre fue un luchador, desde Potrillo. Finalmente llegaron al claro. Rayo seguía en la misma posición, aunque había conseguido levantar ligeramente la cabeza, como si hubiera estado esperando el regreso de Matías. Al ver al niño, un suave relincho escapó de su garganta. Miguel se detuvo en seco, su rostro pálido ante la visión del magnífico animal reducido a un esqueleto cubierto de piel. Se acercó lentamente, arrodillándose junto a Rayo con movimientos suaves y calculados. «Dios mío, Rayo», murmuró, la voz quebrada por la emoción. «¿Qué te han hecho, muchacho?». Con manos expertas, Miguel comenzó a examinar al caballo. Primero la herida del costado, luego la pata lesionada, los ojos, el pulso, la respiración. Matías observaba en silencio, alternando su mirada entre las manos seguras de Miguel y los ojos de Rayo, que parecían más vivos ahora, como si reconociera al viejo herrero y supiera que la ayuda había llegado. «¿Se va a poner bien?», preguntó finalmente Matías, incapaz de contener más su ansiedad. Miguel alzó la vista, sus ojos cansados encontrándose con los del niño. No había falsas esperanzas en su mirada, solo determinación y honestidad. «No voy a mentirte, Matías. Está muy mal. La herida está infectada y la lesión en el tendón es grave. Ha perdido mucha sangre y está deshidratado». Hizo una pausa, observando cómo el rostro del niño se ensombrecía. «Pero si ha sobrevivido hasta ahora con todas las circunstancias en su contra, es porque tiene una voluntad de hierro. Y ahora nos tiene a nosotros». Miguel abrió su bolsa de cuero y comenzó a sacar diversos frascos y herramientas. «Lo primero es limpiar bien esa herida y detener la infección», explicó mientras trabajaba. «Luego necesitaremos entablillar la pata para que el tendón pueda sanar correctamente». Durante la siguiente hora, Miguel trabajó meticulosamente, limpiando la herida con una solución antiséptica de su propia elaboración, aplicando una pasta de hierbas medicinales y vendando con cuidado. Matías ayudaba como podía, sosteniendo los materiales, tranquilizando a Rayo con palabras suaves cuando el dolor se hacía demasiado intenso, aprendiendo de cada movimiento de Miguel. «Has hecho un buen trabajo manteniéndolo hidratado», comentó Miguel mientras colocaba una tablilla improvisada en la pata delantera de Rayo. «Sin ti probablemente no habría sobrevivido ni una noche». Matías sintió una oleada de orgullo ante el cumplido, pero la preocupación seguía dominando sus pensamientos. «¿Crees que Montero lo abandonó aquí a propósito?», preguntó la voz baja, como si temiera que mencionar el nombre del hombre pudiera invocarlo. Miguel se detuvo un momento, la mandíbula tensa. «Conozco a Guillermo Montero desde hace más de 30 años, Matías. Es un hombre que solo ve a los animales como inversiones. Si Rayo ya no podía correr, ya no tenía valor para él». Hizo una pausa, sus ojos oscureciéndose. «Sí, creo que lo abandonó deliberadamente. Probablemente ordenó a alguno de sus hombres que se deshiciera de él de la forma más discreta posible». La rabia se encendió en el pecho de Matías. «¿Cómo puede alguien hacer algo así? Es cruel». «Lo es», asintió Miguel. «Pero ahora lo importante es Rayo, no Montero. Tenemos que conseguir sacarlo de aquí».
No puede quedarse en el bosque. Matías miró a su alrededor, súbitamente consciente del problema. Rayo pesaba cientos de kilos y apenas podía moverse. ¿Cómo iban a trasladarlo? ¿A dónde podríamos llevarlo?, preguntó. Miguel terminó de asegurar el vendaje antes de responder. A mi cabaña. Tengo un pequeño establo al fondo, abandonado desde hace años, pero con un poco de trabajo servirá. El problema es cómo llevarlo hasta allí. Los dos se quedaron en silencio, contemplando el obstáculo aparentemente insuperable que tenían delante. Fue Rayo quien rompió el silencio con un suave relincho, como si quisiera participar en la conversación. Matías se acercó y acarició su frente. No te preocupes, encontraremos la manera. No vamos a dejarte aquí. Miguel observaba la interacción entre el niño y el caballo con una mezcla de admiración y asombro. Era evidente que en el breve tiempo que llevaban juntos, se había formado un vínculo especial entre ellos. Algo que iba más allá de la compasión, algo que se asemejaba a la comprensión mutua, al reconocimiento de un alma afín. Necesitaremos ayuda, dijo finalmente Miguel. Conozco a algunas personas que podrían prestarnos un remolque y la fuerza necesaria para mover a Rayo, pero debemos ser discretos. Si Montero se entera de que Rayo está vivo y que lo estamos ayudando, podría causarnos problemas. Matías asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. ¿Cuándo podemos traer ayuda? Mañana al amanecer, respondió Miguel. Esta noche nos quedaremos aquí con él. No podemos dejarlo solo en este estado. Matías sonrió, aliviado de no tener que separarse de Rayo. Le prometí que no estaría solo nunca más, dijo, sus ojos brillantes de determinación. Miguel colocó una mano en el hombro del niño, sintiendo un respeto profundo por su coraje y compasión. Eres un buen chico, Matías. Rayo tiene suerte de haberte encontrado. Mientras el sol comenzaba a descender, proyectando largas sombras sobre el claro, Miguel y Matías se organizaron para pasar la noche junto al caballo herido. Miguel encendió un pequeño fuego para mantener alejados a los animales salvajes y proporcionar algo de calor. Matías se sentó junto a la cabeza de Rayo, acariciando su crin, contándole historias en voz baja, como si el caballo fuera un viejo amigo. En ese momento, bajo las primeras estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo, nació una alianza silenciosa entre un niño solitario, un viejo herrero y un caballo abandonado. Una alianza basada en la compasión, en la resistencia frente a la crueldad y en la esperanza de un futuro mejor para todos. La noche en el bosque transcurrió lentamente. Matías, acurrucado junto a Rayo, se quedaba dormido por momentos, solo para despertar sobresaltado, asegurándose de que el caballo seguía respirando. Miguel, sentado junto al fuego, mantenía una vigilia silenciosa, sus ojos cansados alternando entre las llamas danzantes y las siluetas del niño y el caballo. De vez en cuando, se levantaba para revisar el estado de Rayo, ajustar las vendas o humedecer sus labios resecos con un paño mojado. Las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse entre las ramas, tiñendo el claro de un suave color dorado. Miguel tocó suavemente el hombro de Matías, que finalmente había caído en un sueño profundo, su cabeza apoyada contra el cuello de Rayo. «Matías», susurró el anciano, «es hora de despertar. Pronto llegarán los que nos van a ayudar». El niño abrió los ojos desorientado por un momento antes de recordar dónde estaba y por qué. Inmediatamente, su mirada se dirigió hacia Rayo. El caballo estaba despierto, sus ojos más claros que el día anterior, observando con curiosidad los movimientos a su alrededor. «Buenos días, Rayo», dijo Matías, sonriendo al ver que el animal parecía un poco más animado. «¿Cómo te sientes hoy?». Como respuesta, Rayo emitió un suave relincho,
y movió ligeramente la cabeza como si intentara acercarse más al niño. Miguel observó el intercambio con una sonrisa. «Parece que está un poco mejor», comentó, arrodillándose para examinar las vendas. «La fiebre ha bajado y la herida no está tan inflamada. Es una buena señal». Matías sintió que su corazón se llenaba de esperanza. «¿Eso significa que se va a recuperar?» «Un paso a la vez, muchacho», respondió Miguel sin querer crear falsas expectativas. «Ha pasado la noche, que era lo más crítico. Ahora tenemos que llevarlo a un lugar donde pueda descansar adecuadamente y recibir los cuidados que necesita». Mientras hablaban, el sonido de voces y pasos acercándose alertó a ambos. Miguel se puso de pie, observando en la dirección del ruido. «Deben ser ellos», dijo, y luego, volviéndose hacia Matías, añadió: «Son amigos, no te preocupes». Momentos después, 3 hombres aparecieron entre los árboles. El primero, un hombre corpulento de unos 40 años, con una espesa barba negra, era Tomás, el herrero que había reemplazado a Miguel en el pueblo. Detrás de él venían Javier y Luis, 2 hermanos que trabajaban en la pequeña granja comunal a las afueras del pueblo. Los 3 se detuvieron al ver el estado de Rayo, sus rostros reflejando una mezcla de sorpresa y compasión. «Por todos los santos», exclamó Tomás, acercándose lentamente. «Cuando me dijiste que era Rayo, no imaginé que estaría así. ¿Quién haría algo semejante?» «Montero», respondió Miguel simplemente, sin necesidad de más explicaciones. Los recién llegados asintieron con expresiones sombrías. Todos conocían la reputación de Guillermo Montero, su crueldad disfrazada de practicidad, su desprecio por cualquier ser vivo que no le generara beneficios. «Hemos traído el remolque», dijo Javier, señalando hacia el sendero por donde habían venido. «Está a unos 100 metros. Es lo más cerca que pudimos acercarlo sin llamar la atención. También trajimos una lona fuerte para trasladarlo», añadió Luis mostrando un bulto enrollado que llevaba al hombro. «Pensamos que podríamos usarla como camilla improvisada». Miguel asintió agradecido. «Perfecto. Vamos a necesitar toda la ayuda posible. Rayo pesa mucho, incluso en su estado actual, y debemos moverlo con extremo cuidado para no empeorar sus heridas». Mientras los adultos discutían la mejor manera de proceder, Matías permanecía junto a Rayo susurrándole al oído, explicándole lo que estaba a punto de suceder. «Van a moverte, Rayo, pero no tengas miedo», decía en voz baja, acariciando su frente. «Te llevaremos a un lugar seguro, donde podrás descansar y recuperarte. Yo estaré contigo todo el tiempo». Finalmente, tras varios minutos de deliberación, el plan estaba listo. Extendieron la lona junto a Rayo y con infinito cuidado, los 4 hombres comenzaron a mover al caballo para colocarlo sobre ella. Cada gemido o respingo del animal hacía que Matías contuviera la respiración, su pequeño corazón encogido ante el sufrimiento de su amigo. Una vez que lograron colocar a Rayo sobre la lona, los 4 hombres tomaron cada uno una esquina. Matías se situó junto a la cabeza del caballo, su mano suavemente posada sobre su cuello, un anclaje constante en medio del movimiento y el dolor. «A la cuenta de 3», indicó Miguel. 1, 2, 3. Con un esfuerzo coordinado levantaron la lona, elevando a Rayo unos centímetros del suelo. El caballo relinchó débilmente, asustado por la sensación de estar suspendido. «Tranquilo, tranquilo», murmuraba Matías caminando junto a él. «Todo va a estar bien». El avance fue lento y agotador. Cada pocos metros debían detenerse para descansar y reajustar su agarre. El bosque, con sus raíces sobresalientes y su terreno irregular, no facilitaba la tarea. Pero ninguno se quejaba. Había una determinación colectiva, un propósito compartido que los impulsaba a seguir adelante.
Tras lo que pareció una eternidad, finalmente llegaron al remolque. Era un viejo remolque agrícola, adaptado con paja fresca y mantas para hacer el viaje lo más cómodo posible para Rayo. Con el mismo cuidado meticuloso, trasladaron al caballo desde la lona hasta el remolque. Una vez allí, Matías subió inmediatamente para sentarse junto a él, negándose a separarse ni un momento. «¿Estás seguro de que quieres ir en el remolque?», preguntó Miguel, preocupado por la seguridad del niño durante el trayecto. «Sí», respondió Matías con firmeza. «Le prometí que no estaría solo. Necesito que sepa que estoy aquí». Miguel no insistió, reconociendo la importancia de ese vínculo para ambos. El viaje hasta la cabaña de Miguel fue tenso. Tomás conducía el viejo tractor con extrema precaución, evitando baches y curvas bruscas. Aún así, cada pequeño movimiento parecía causar dolor a Rayo. Matías permanecía a su lado, susurrando palabras de ánimo, acariciando su cuello, siendo la presencia constante que había prometido ser. Cuando finalmente llegaron, el sol ya estaba alto en el cielo. La cabaña de Miguel se alzaba modesta entre árboles frutales con un pequeño establo al fondo, tal como había descrito. Estaba en mal estado, con tablones sueltos y tejas faltantes, pero para Matías parecía un palacio, un refugio seguro para Rayo. «Habrá que hacer algunas reparaciones», comentó Miguel mientras observaban el establo. «Pero por ahora servirá. Lo importante es que Rayo esté bajo techo y protegido». Con el mismo cuidado con el que lo habían subido, ahora bajaron a Rayo del remolque y lo llevaron hasta el interior del establo. El suelo estaba cubierto de paja fresca y en un rincón habían dispuesto un bebedero con agua limpia. Poco a poco, Rayo comenzaba a entender que estaba a salvo, que este era un lugar de refugio, no de abandono. Una vez instalado, Miguel procedió a cambiar los vendajes y aplicar más de su ungüento medicinal en la herida. Matías observaba atentamente, aprendiendo cada paso, determinado a poder cuidar de Rayo por sí mismo. «¿Puedo venir todos los días a cuidarlo?», preguntó, aunque en su tono había más afirmación que pregunta. Miguel sonrió admirando la determinación del niño. «Por supuesto. De hecho, voy a necesitar toda la ayuda posible. Rayo tiene un largo camino por delante y necesitará cuidados constantes». Tomás, Javier y Luis se despidieron, prometiendo volver con suministros, más paja, alimento especial para caballos convalecientes, materiales para reparar el establo. La red de apoyo para Rayo crecía, personas unidas por la compasión y la indignación ante la crueldad injustificada. Mientras los veía marcharse, Matías sintió una extraña mezcla de emociones. Agradecimiento hacia estos hombres que habían aparecido para ayudar, esperanza por la recuperación de Rayo y algo más, un sentimiento nuevo y poderoso que no podía nombrar pero que le llenaba el pecho de una cálida determinación. Los días siguientes establecieron una nueva rutina en la vida de Matías. Cada mañana, apenas salía el sol, salía silenciosamente de su casa y corría hacia la cabaña de Miguel. Pasaba allí todas las horas que podía, ayudando a cuidar de Rayo, aprendiendo sobre caballos, escuchando las historias que Miguel compartía sobre sus años como herrero. Solo regresaba a casa al atardecer, justo a tiempo para la cena, aunque muchas veces sus padres ni siquiera notaban su ausencia. La recuperación de Rayo era lenta pero constante. La herida en su costado comenzaba a cicatrizar gracias a los ungüentos medicinales de Miguel, y aunque la lesión en su pata seguía siendo motivo de preocupación, el caballo había comenzado a ponerse de pie por breves periodos. Cada pequeño avance era celebrado como una gran victoria por Matías y Miguel. «Mira, Miguel, está comiendo solo», exclamaba Matías con entusiasmo al ver a Rayo tomar heno del comedero sin necesidad de ayuda.
Es una buena señal, asentía Miguel, su rostro arrugado iluminándose con una sonrisa. Su apetito está volviendo, lo que significa que su cuerpo está luchando para recuperarse. Con el paso de los días, el establo se había transformado. Tomás, Javier y Luis habían cumplido su promesa, trayendo materiales para reparar el techo y las paredes. Juntos, habían trabajado para convertir el destartalado cobertizo en un refugio digno para Rayo. Incluso algunos vecinos, al enterarse de la historia, habían comenzado a pasar por la cabaña de Miguel, trayendo zanahorias, manzanas o simplemente ofreciendo ayuda con las tareas diarias. Una tarde, mientras Matías cepillaba el pelaje de Rayo, ahora más brillante y saludable, Miguel lo observaba desde la entrada del establo. «¿Sabes, muchacho?», dijo el anciano, apoyándose en su bastón. «He visto a muchos caballos recuperarse de heridas en mis días, pero nunca he visto a uno sanar tan rápido como Rayo». Matías sonrió, orgulloso, pero sin dejar de cepillar con movimientos suaves y rítmicos. «Es porque es fuerte. Nunca se rindió, ni siquiera cuando lo abandonaron». «Es verdad que es fuerte», asintió Miguel acercándose. «Pero creo que hay algo más. Los animales, especialmente los caballos, son sensibles a las emociones, al cariño. Y tú, Matías, le has dado una razón para luchar, para sanar». El niño se detuvo un momento, reflexionando sobre las palabras del anciano. Era cierto que entre él y Rayo se había formado un vínculo especial, algo que iba más allá de los cuidados diarios o la compasión. Era como si se entendieran en un nivel más profundo, como si cada uno hubiera encontrado en el otro exactamente lo que necesitaba. «Él también me ha ayudado a mí», confesó Matías en voz baja, casi como si le diera vergüenza admitirlo. «Antes de encontrarlo, me sentía solo. Mis padres siempre están discutiendo o ignorándose, y a veces creo que se olvidan de que existo. Pero cuando estoy con Rayo, siento que importo, que soy necesario para alguien». Miguel colocó una mano en el hombro del niño, conmovido por su sinceridad. «Eso es lo maravilloso de la vida, Matías. A veces, cuando ayudamos a otros, nos estamos ayudando a nosotros mismos sin darnos cuenta». El momento fue interrumpido por un ruido en la entrada de la propiedad. Ambos se giraron para ver a Elena, la madre de Matías, de pie junto a la cerca. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y preocupación. «¿Matías?», llamó avanzando lentamente hacia el establo. «¿Qué estás haciendo aquí?». El niño se quedó paralizado, sorprendido de ver a su madre allí. En las últimas semanas, Elena había estado tan inmersa en sus propios problemas que apenas prestaba atención a dónde iba su hijo o qué hacía durante el día. «Mamá», respondió finalmente saliendo del establo, «estoy ayudando a Miguel con Rayo». Elena miró más allá de su hijo, hacia el interior del establo, donde Rayo los observaba con curiosidad. «¿Rayo? ¿El caballo de carreras de Montero?», preguntó, reconociendo al animal a pesar de su estado. «Ya no es de Montero», intervino Miguel, su voz firme pero respetuosa. «Lo abandonó en el bosque para que muriera. Matías lo encontró y lo salvó». Elena escuchó la historia completa, su expresión cambiando de la confusión a la sorpresa y finalmente a una mezcla de orgullo y preocupación. «Doña Mercedes, la del mercado, me dijo que te veía venir aquí todos los días», explicó dirigiéndose a Matías. «Estaba preocupada, pensé que... no sé qué pensé». Había algo en su voz, una nota de vergüenza quizás, como si apenas ahora se diera cuenta de lo distante que había estado de su hijo. «¿Estás enfadada?», preguntó Matías, temiendo que le prohibiera seguir visitando a Rayo. Elena miró a su hijo, realmente lo miró, por primera vez en mucho tiempo. Vio la determinación en sus ojos, la seriedad con la que asumía su responsabilidad,
la manera en que Rayo respondía a su presencia. No era el niño pequeño que aún veía en su mente. Estaba creciendo, desarrollando su propio sentido de la justicia y la compasión. «No, Matías, no estoy enfadada», respondió finalmente. «Estoy orgullosa. Lo que has hecho es admirable. Debiste habérmelo contado». «Lo intenté», dijo Matías en voz baja, «pero siempre estabas ocupada o triste». Las palabras golpearon a Elena con la fuerza de una revelación. ¿Cuántas veces había estado tan absorta en su propio dolor, en los problemas con Roberto, que había ignorado a su hijo? ¿Cuántas veces Matías había necesitado hablar con ella, compartir sus pensamientos, sus preocupaciones, y ella no había estado disponible? «Lo siento, hijo», dijo, la voz quebrada por la emoción. «Tienes razón. No he estado presente como debería, pero eso va a cambiar, te lo prometo». Se acercó a Matías y lo abrazó, un abrazo sincero y cálido que transmitía todo lo que las palabras no podían expresar. El niño, sorprendido al principio, devolvió el abrazo con fuerza como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Desde el interior del establo, Rayo observaba la escena, sus ojos inteligentes siguiendo cada movimiento. Cuando Elena finalmente se separó de Matías, miró hacia el caballo con una sonrisa. «Así que este es Rayo», dijo, acercándose cautamente. «Es hermoso». «¿Quieres conocerlo?», preguntó Matías, sus ojos brillando de emoción ante la idea de compartir a Rayo con su madre. Elena asintió, y juntos entraron al establo. Con paciencia, Matías le enseñó cómo acercarse a Rayo, cómo acariciarlo, los lugares donde le gustaba ser tocado y los que debía evitar por las heridas. Elena seguía las instrucciones de su hijo con atención, maravillada por sus conocimientos y la confianza con la que se movía alrededor del enorme animal. «Es increíble lo que has logrado, Matías», dijo, observando cómo Rayo inclinaba la cabeza hacia su hijo, buscando su contacto. «Has salvado una vida». «No lo hice solo», respondió Matías, sonriendo a Miguel, que observaba desde la puerta. «Miguel me enseñó todo lo que sé sobre cuidar a Rayo, y Tomás, Javier y Luis nos ayudaron a traerlo aquí». «Todo un equipo de rescate», comentó Elena, impresionada por la comunidad que se había formado alrededor de la recuperación del caballo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos, Elena, Matías y Miguel se sentaron fuera del establo, compartiendo historias y planes para el futuro de Rayo. Por primera vez en mucho tiempo, Matías sintió que su madre realmente lo escuchaba, que se interesaba por lo que era importante para él. Y en su corazón, junto a la alegría de este reencuentro, crecía la certeza de que Rayo no solo había cambiado su vida, sino que estaba cambiando la de todos a su alrededor. Las semanas pasaron, y con ellas llegó el verano en todo su esplendor. El calor intenso de mediodía contrastaba con las frescas mañanas, cuando el rocío aún cubría la hierba y las flores silvestres que crecían alrededor de la cabaña de Miguel. Para Rayo, cada día traía una nueva victoria. Primero fue mantenerse de pie durante períodos más largos, luego dar pequeños pasos dentro del establo, y finalmente aventurarse a salir al pequeño corral que habían construido especialmente para él. Miguel había improvisado un corral anexo al establo utilizando postes de madera y alambre. No era grande, pero ofrecía suficiente espacio para que Rayo pudiera moverse sin esforzarse demasiado. El suelo estaba cubierto de hierba suave, y una parte tenía sombra gracias a un viejo manzano que extendía sus ramas protectoras sobre una esquina del recinto. «Es importante que comience a ejercitar esa pata», explicaba Miguel a Matías, mientras observaban a Rayo dar sus primeros pasos fuera del establo.
El reposo absoluto fue necesario al principio, pero ahora necesita recuperar fuerza y movilidad. Matías asentía, absorbiendo cada palabra como si fuera el conocimiento más valioso del mundo. Su cuaderno escolar, ahora casi lleno, contenía páginas y páginas de notas sobre el cuidado de caballos, remedios naturales, técnicas de rehabilitación, todo lo que Miguel le enseñaba día tras día. La relación de Matías con su madre también había florecido. Elena había comenzado a visitar la cabaña regularmente, a veces trayendo comida para todos, otras veces simplemente para sentarse y observar a su hijo trabajar con Rayo. Las conversaciones entre madre e hijo, antes escasas y superficiales, ahora fluían con naturalidad. Elena había empezado a compartir historias de su propia infancia en el campo, de los animales que había conocido, de sueños que había abandonado con el tiempo. ¿Sabes? Cuando era niña, quería ser veterinaria, confesó una tarde, mientras ayudaba a Matías a preparar una mezcla especial de hierbas que Miguel había recomendado para fortalecer a Rayo. Amaba a los animales, especialmente a los caballos. Mi abuelo tenía una pequeña granja y yo pasaba horas con los animales. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó Matías, genuinamente interesado en esta faceta de su madre que nunca había conocido. Elena suspiró, mezclando las hierbas con movimientos circulares. La vida a veces toma rumbos inesperados. Mi padre enfermó, tuvimos que vender la granja y los estudios eran caros. Acabé trabajando en la tienda de abarrotes. Conocí a tu padre. Hizo una pausa, reflexiva. Pero sabes, verte con Rayo me recuerda a esa parte de mí que creía olvidada. Estas conversaciones, simples pero significativas, estaban reconstruyendo el puente entre madre e hijo, un puente que se había debilitado con los años de distanciamiento y preocupaciones adultas. Roberto, el padre de Matías, seguía ausente la mayor parte del tiempo, pero incluso él había mostrado un cambio sutil. Una noche, cuando Matías explicaba emocionado los avances de Rayo durante la cena, Roberto había dejado el periódico a un lado y escuchado realmente, incluso haciendo algunas preguntas. Era un pequeño paso, pero para Matías significaba mucho. Sin embargo, no todo eran buenas noticias. A medida que Rayo mejoraba y comenzaba a parecerse más al magnífico caballo que había sido, crecía la preocupación de que Guillermo Montero descubriera que estaba vivo y siendo cuidado. He oído rumores en el pueblo, comentó Tomás una tarde, mientras ayudaba a Miguel a reforzar la valla del corral. Parece que Montero ha estado preguntando si alguien ha visto a un caballo negro por los alrededores. Miguel frunció el ceño, martillando con más fuerza de la necesaria. Era de esperar. Probablemente alguien le contó que estamos cuidando de un caballo herido. ¿Crees que vendrá a buscarlo?, preguntó Matías, el miedo evidente en su voz. La idea de perder a Rayo, de que volviera a manos del hombre que lo había abandonado a morir, era insoportable. No lo sé, muchacho, respondió Miguel con honestidad. Pero si viene, tendrá que enfrentarse a todos nosotros. Rayo ya no le pertenece, lo abandonó, renunció a cualquier derecho sobre él en el momento en que lo dejó morir en el bosque. A pesar de las palabras tranquilizadoras de Miguel, la amenaza de Montero comenzó a flotar como una nube oscura sobre la paz que habían conseguido. Matías pasaba más tiempo que nunca con Rayo, como si temiera que en cualquier momento pudieran arrebatárselo. Incluso había comenzado a dormir algunas noches en el establo, envuelto en una manta vieja, con la cabeza apoyada en un montón de paja fresca. Fue durante una de esas noches cuando ocurrió algo extraordinario. Matías estaba durmiendo profundamente cuando un suave relincho lo despertó. Abrió los ojos, desorientado por un momento, hasta que vio a Rayo de pie junto a él. El caballo lo miraba fijamente, como si quisiera comunicarle algo.
«¿Qué pasa, Rayo?», susurró Matías frotándose los ojos. Como respuesta, Rayo se acercó más, inclinando su cabeza hasta tocar suavemente el hombro del niño. Luego, con movimientos cautelosos pero decididos, el caballo se arrodilló sobre sus patas delanteras, bajando su cuerpo hasta quedar parcialmente tumbado junto a Matías. El niño contuvo la respiración, asombrado. Miguel le había explicado que los caballos rara vez se tumbaban completamente, especialmente si se sentían vulnerables o inseguros. El hecho de que Rayo eligiera descansar así, junto a él, era una muestra de confianza absoluta, un gesto que conmovió profundamente a Matías. «Gracias por confiar en mí», susurró, acariciando el cuello del caballo. «Yo también confío en ti, más que en nadie». Esa noche, bajo el techo del viejo establo, con la luz de la luna filtrándose entre las tablas, el vínculo entre Matías y Rayo alcanzó un nuevo nivel de profundidad. No eran solo un niño y un caballo, eran dos almas que habían encontrado consuelo y fortaleza el uno en el otro. A la mañana siguiente, Miguel encontró a los dos dormidos lado a lado, la cabeza de Matías apoyada contra el cuello de Rayo, la respiración de ambos acompasada en un ritmo tranquilo y confiado. No tuvo corazón para despertarlos de inmediato, consciente de estar presenciando algo especial, algo sagrado en su simplicidad. Cuando finalmente Matías despertó, la sonrisa que iluminó su rostro al ver a Rayo aún a su lado era radiante. «Miguel, Rayo durmió conmigo toda la noche», exclamó, la emoción desbordándose en cada palabra. «Se tumbó a mi lado por su propia voluntad». Miguel asintió, sonriendo ante el entusiasmo del niño. «Lo vi. Es extraordinario, Matías. Significa que Rayo te considera parte de su manada, de su familia. La confianza de un caballo no se gana fácilmente, y tú has ganado la suya por completo». Ese día, algo cambió en Rayo. Era como si la noche compartida con Matías hubiera despertado en él una nueva determinación. Sus movimientos eran más seguros, su mirada más viva. Durante el paseo matutino por el corral, incluso intentó un pequeño trote, cojeando aún, pero mostrando una mejoría notable. «Mira, Miguel está trotando», gritó Matías, corriendo junto a la valla. Miguel observaba con atención profesional, evaluando cada movimiento, cada apoyo de la pata lesionada. «Es impresionante», admitió. «Su recuperación está siendo más rápida de lo que esperaba. Ese espíritu luchador que tenía en las carreras sigue ahí. Solo necesitaba una razón para sacarlo a relucir». «Y esa razón eres tú, Matías», añadió Elena, que acababa de llegar con una cesta de provisiones frescas. «Le has dado un motivo para luchar, para sanar». El día que todos temían finalmente llegó una calurosa tarde de julio. Matías estaba en el corral con Rayo, practicando los ejercicios de rehabilitación que Miguel le había enseñado. El caballo, cada vez más fuerte, seguía las indicaciones del niño con una mezcla de paciencia y entusiasmo. Su pelaje, antes opaco y sin vida, ahora brillaba bajo el sol, y aunque aún cojeaba ligeramente, su porte volvía a ser el de un animal orgulloso y noble. Miguel estaba dentro de la cabaña, preparando una nueva mezcla de hierbas para el tratamiento de Rayo, cuando el sonido de un motor acercándose lo alertó. Se asomó por la ventana y vio una camioneta negra avanzando por el camino de tierra. No necesitaba ver quién la conducía. El escudo dorado de la finca El Dorado en la puerta del vehículo era suficiente identificación. «Matías», llamó Miguel, saliendo apresuradamente al porche. «Lleva a Rayo al establo, ahora». El tono urgente en la voz del anciano alertó a Matías, que de inmediato comprendió lo que sucedía. Con movimientos rápidos pero tranquilos, guió a Rayo hacia el establo, susurrándole palabras de calma al oído. El caballo, sensible al cambio de ambiente,
Lo siguió obedientemente, aunque sus orejas se movían nerviosamente, captando la tensión en el aire. Una vez dentro, Matías cerró parcialmente la puerta del establo, dejando solo una rendija para poder observar lo que ocurría afuera. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y una mezcla de miedo y determinación lo invadía. Rayo, como si percibiera su angustia, se acercó más a él, su presencia grande y cálida, ofreciendo un extraño consuelo. La camioneta se detuvo frente a la cabaña, levantando una nube de polvo. Del asiento del conductor descendió Guillermo Montero, un hombre de unos 50 años, alto y delgado, vestido con un traje impecable que parecía fuera de lugar en el entorno rural. Su rostro, de facciones afiladas y mirada fría, mostraba una expresión de desdén mientras observaba la modesta propiedad de Miguel. Del lado del pasajero bajó Pedro, el capataz que había abandonado a Rayo en el bosque. A diferencia de su jefe, él parecía incómodo, evitando mirar directamente a Miguel, que permanecía de pie en el porche, apoyado en su bastón, su postura aparentemente relajada, pero con una tensión evidente en su mandíbula. «Miguel», saludó Montero con falsa cordialidad. «Ha pasado tiempo». «No el suficiente, Guillermo», respondió Miguel, sin moverse de su posición. «¿Qué te trae por mi humilde casa?» Montero sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Vamos, Miguel, sabes perfectamente por qué estoy aquí. He oído rumores interesantes en el pueblo. Dicen que tienes un caballo muy parecido a uno que me pertenece». «Cualquier caballo que tengo me pertenece a mí», respondió Miguel con firmeza, «o a quienes lo cuidan y lo quieren, no a quienes lo abandonan para que muera solo». La sonrisa de Montero se desvaneció, reemplazada por una expresión dura. «Cuidado con tus acusaciones, viejo. No sabes de qué hablas». «Sé exactamente de qué hablo, Guillermo. Sé que ordenaste a Pedro que abandonara a Rayo en el bosque después de su lesión en la carrera. Lo dejaste allí para morir como si fuera basura». Pedro bajó la mirada, la vergüenza evidente en su rostro. Montero, sin embargo, no mostró remordimiento alguno. «Los negocios son negocios, Miguel. Un caballo que no puede correr no tiene valor para mí. Fue una decisión económica, nada personal». «¿Nada personal?» La voz de Miguel temblaba de indignación. «Estamos hablando de un ser vivo, no de una máquina que puedes desechar cuando ya no te sirve». Montero hizo un gesto despectivo con la mano, como espantando una mosca molesta. «No he venido a discutir ética con un viejo sentimental. He venido a recuperar mi propiedad. Ese caballo me pertenece. Tengo los papeles que lo demuestran y lo quiero de vuelta». «¿Para qué?», preguntó Miguel. «¿Para venderlo por carne? ¿Para dejarlo morir en otro lugar? Ya no te sirve para correr, ¿recuerdas?» «Eso no es asunto tuyo», respondió Montero, su paciencia claramente agotándose. «El caballo es mío legalmente y tengo derecho a llevármelo». Desde su escondite en el establo, Matías escuchaba la conversación con creciente angustia. La idea de que Rayo volviera con aquel hombre frío y calculador era insoportable. Sin pensarlo 2 veces, salió del establo y corrió hasta situarse junto a Miguel. «No puede llevárselo», gritó, la voz quebrada por la emoción. «Usted lo abandonó, lo dejó para que muriera. No tiene derecho a venir ahora y reclamarlo». Montero miró al niño con sorpresa, no esperaba esta intervención. «¿Y tú quién eres, mocoso?» «Soy Matías. Yo encontré a Rayo en el bosque, casi muerto. Yo lo he cuidado, junto con Miguel y muchas otras personas del pueblo. Nosotros lo salvamos cuando usted lo dejó para que muriera». La determinación en la voz del niño pareció descolocar momentáneamente a Montero. Miguel aprovechó para colocar una mano protectora sobre el hombro de Matías. «Guillermo, te sugiero que te marches», dijo Miguel con voz firme.
Rayo tiene una nueva familia ahora, personas que lo quieren y lo cuidan. Si insistes en llevártelo, tendrás que enfrentarte no solo a nosotros, sino a todo el pueblo. Como para enfatizar sus palabras, el sonido de motores acercándose interrumpió la conversación. 3 vehículos aparecieron en el camino: el viejo tractor de Tomás, la camioneta de Javier y Luis, y un coche familiar que Matías reconoció como el de su madre. Uno a uno, los vecinos comenzaron a descender de los vehículos y a caminar hacia la cabaña. Entre ellos estaba Elena, que corrió para situarse junto a su hijo, rodeándolo con un brazo protector. Tomás, Javier, Luis y varios otros vecinos formaron un semicírculo alrededor de Miguel, Matías y Elena, todos con expresiones determinadas en sus rostros. «¿Qué es esto? ¿Una especie de emboscada?», preguntó Montero, su confianza visiblemente disminuida ante la presencia de tantas personas. «Es una comunidad», respondió Miguel simplemente. «Personas que se preocupan unas por otras y por todos los seres vivos. Algo que quizás nunca entenderás, Guillermo». Tomás dio un paso adelante, su figura imponente destacando entre los demás. «Señor Montero, creo que debería irse. Aquí no es bienvenido». Montero miró a su alrededor evaluando la situación. Estaba superado en número, y la determinación en los rostros de los presentes indicaba que no cedería fácilmente. Con un gesto de frustración, se dirigió a Pedro. «Esto no ha terminado», advirtió mientras caminaba de regreso a su camioneta. «Volveré con los papeles y la policía si es necesario». «Haz lo que creas conveniente», respondió Miguel, imperturbable. «Pero recuerda que los papeles no significan nada cuando se trata de abandono animal. Las leyes han cambiado, Guillermo». Montero no respondió. Subió a su vehículo, seguido por un Pedro visiblemente incómodo, y se alejó levantando una nube de polvo a su paso. Cuando la camioneta desapareció en la distancia, Matías sintió que sus piernas flaqueaban. El miedo y la adrenalina que lo habían sostenido durante la confrontación se desvanecieron, dejándolo tembloroso. Elena lo abrazó con fuerza y Miguel apoyó una mano en su hombro. «Lo has hecho muy bien, muchacho», dijo el anciano con orgullo. «Has defendido a Rayo como un verdadero amigo». Los vecinos se acercaron, todos hablando a la vez, ofreciendo apoyo y consuelo. La noticia de la visita de Montero había corrido como la pólvora en el pequeño pueblo, y todos habían acudido dispuestos a defender a Rayo y a la familia improvisada que se había formado a su alrededor. Tras la partida de Montero, la pequeña multitud permaneció frente a la cabaña de Miguel, un silencio tenso flotando en el aire como la calma que precede a la tormenta. Fue Tomás quien finalmente rompió el silencio, su voz grave resonando con determinación. «Volverá», dijo, mirando hacia el camino por donde había desaparecido la camioneta. «Y la próxima vez traerá papeles, quizás incluso a la policía». Miguel asintió lentamente, el peso de la situación visible en sus hombros cansados. «Tienes razón. Guillermo Montero no es hombre que acepte una derrota fácilmente». Matías, aún temblando ligeramente por la confrontación, miró hacia el establo donde Rayo esperaba. «No puede llevárselo», dijo, su voz pequeña pero firme. «No después de todo lo que hemos hecho para salvarlo, no después de abandonarlo». Elena apretó el hombro de su hijo, ofreciéndole su apoyo silencioso. Luego miró a los reunidos con determinación. «Debe haber algo que podamos hacer, alguna manera de proteger legalmente a Rayo». «Conozco a alguien que podría ayudarnos», intervino Javier. «Mi prima Clara es abogada en la ciudad. Se especializa en casos de protección animal. Quizás ella pueda aconsejarnos». La sugerencia encendió una chispa de esperanza en el grupo. Miguel, cuyo conocimiento de leyes era limitado, asintió con entusiasmo. «Sería una gran ayuda»,
Necesitamos saber exactamente qué derechos tenemos y qué podemos hacer para mantener a Rayo a salvo. Le llamaré esta misma noche, prometió Javier. Le explicaré la situación y le pediré que venga lo antes posible. Mientras los adultos discutían estrategias y planes, Matías se escabulló silenciosamente hacia el establo. Necesitaba ver a Rayo, asegurarse de que estaba bien, sentir su presencia reconfortante. El caballo levantó la cabeza al oír los pasos del niño, sus orejas moviéndose con interés. «Hola, amigo», susurró Matías, acercándose para acariciar el cuello del animal. «No te preocupes, no vamos a dejar que te lleven, te lo prometo». Rayo resopló suavemente, como si entendiera y agradeciera la promesa. Matías apoyó su frente contra la del caballo, cerrando los ojos, encontrando consuelo en el contacto. No sabía exactamente cómo iban a proteger a Rayo, pero estaba decidido a no rendirse sin luchar. Afuera, la reunión improvisada continuaba. Los vecinos, unidos por la causa común, ofrecían diversas formas de ayuda, desde vigilar la propiedad por turnos hasta contribuir económicamente para los gastos legales. La noticia de que Montero quería llevarse a Rayo había despertado un espíritu de solidaridad en el pueblo, una resistencia colectiva contra lo que todos percibían como una injusticia. Elena, observando la determinación en los rostros de sus vecinos, sintió una oleada de orgullo por su comunidad. Este pueblo pequeño, que muchas veces había parecido dormido y apático, ahora mostraba su verdadero carácter, gente sencilla pero de principios firmes, dispuesta a defender lo que consideraban justo. «Deberíamos documentar todo», sugirió Elena, su mente práctica buscando soluciones. «Tomar fotografías del estado en que encontramos a Rayo, reunir testimonios de quienes ayudaron en su rescate y recuperación. Cualquier evidencia que demuestre que fue abandonado intencionalmente». Miguel asintió, impresionado por la claridad de pensamiento de Elena. «Es una excelente idea. Tengo algunas fotos del día que lo trajimos del bosque y he estado llevando un registro de su progreso desde entonces». Mientras la tarde avanzaba, el plan comenzaba a tomar forma. Javier llamaría a su prima abogada. Tomás organizaría turnos de vigilancia. Luis se encargaría de recolectar testimonios. Elena y Miguel reunirían toda la documentación disponible sobre el rescate y recuperación de Rayo. Cuando finalmente los vecinos comenzaron a dispersarse, con promesas de volver al día siguiente, Miguel entró al establo para buscar a Matías. Lo encontró sentado en el suelo de paja, recostado contra Rayo, quien permanecía de pie, tranquilo, como un guardián silencioso. «Tu madre te está buscando», dijo suavemente, no queriendo interrumpir el momento de paz. Matías asintió, pero no se movió inmediatamente. «Miguel, ¿crees que ganaremos? ¿Crees que podremos quedarnos con Rayo?» El anciano se acercó apoyándose en su bastón y se sentó con esfuerzo junto al niño. «La verdad, Matías, no lo sé. Montero tiene dinero e influencia, y legalmente él era el dueño de Rayo». Hizo una pausa, observando cómo la preocupación nublaba los ojos del niño. «Pero también tenemos cosas a nuestro favor. El abandono de un animal es un delito en muchos lugares. Y tenemos algo que Montero nunca tendrá, una comunidad unida, personas dispuestas a luchar por lo que es justo. Y tenemos a Rayo», añadió Matías, su mano acariciando el cuello del caballo. «Él también está luchando». Miguel sonrió, conmovido por la sabiduría simple pero profunda del niño. «Tienes razón, y a veces eso es lo más importante de todo, la voluntad de luchar, de no rendirse cuando el camino se pone difícil». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Clara, la prima abogada de Javier, llegó al pueblo y se reunió con Miguel, Elena y Matías para discutir el caso. Era una mujer joven pero de presencia fuerte,
con gafas de montura gruesa y una determinación feroz que se reflejaba en cada gesto. Legalmente, la situación es complicada, explicó después de examinar toda la documentación que habían reunido. Montero puede probar la propiedad con papeles, pero nosotros tenemos evidencia de abandono. En casos de maltrato animal, los tribunales pueden revocar la propiedad, especialmente si hay testigos del abandono. ¿Pedro podría testificar?, preguntó Elena. Él fue quien llevó a Rayo al bosque por órdenes de Montero. Clara frunció el ceño, pensativa. Sería un testimonio clave, pero dudo que esté dispuesto a ir contra su jefe, a menos que alguien hable con él, completó Miguel, alguien que pueda hacerle ver lo que está en juego. Las miradas se dirigieron hacia Matías, que había permanecido en silencio durante la reunión, absorbiendo cada palabra. El niño, sintiendo la atención, alzó la vista. ¿Creen que podría convencerlo?, preguntó, sorprendido de que consideraran que él podría tener esa influencia. A veces, dijo Clara con una sonrisa amable, las personas escuchan más a un niño sincero que a 100 adultos con argumentos. La inocencia tiene una fuerza que puede atravesar las defensas más sólidas. Mientras discutían esta posibilidad, Rayo continuaba su recuperación, ajeno a los planes y preocupaciones de sus cuidadores. Cada día mostraba mejorías. Su cojera era apenas perceptible ahora. Su apetito había vuelto por completo, y su espíritu, aquel que lo había convertido en un campeón, brillaba nuevamente en sus ojos. Una tarde, mientras Matías lo cepillaba en el corral, Rayo sorprendió a todos comenzando a trotar alrededor del recinto, su paso casi recuperado por completo, su cabeza alta, su cola ondeando como una bandera de victoria. Matías dejó caer el cepillo boquiabierto ante el espectáculo. «Miguel, mamá, vengan a ver», gritó, sin poder contener su emoción. Miguel y Elena salieron apresuradamente de la cabaña, justo a tiempo para ver a Rayo completar una vuelta al corral, su figura imponente recortada contra el cielo azul del verano. «Increíble», murmuró Miguel, sus ojos brillantes de emoción. «Su recuperación es casi milagrosa». Elena, de pie junto a Matías, colocó un brazo alrededor de los hombros de su hijo. «No es un milagro, Miguel. Es el resultado del amor, la paciencia y la determinación, de no rendirse cuando todo parecía perdido». Y mientras observaban a Rayo recuperar, paso a paso, la fuerza y la gracia que le habían sido arrebatadas, todos compartieron un pensamiento silencioso pero poderoso. Sin importar lo que trajera el futuro, la lucha por Rayo ya había transformado sus vidas de maneras que nunca habrían imaginado. La sugerencia de que Matías hablara con Pedro, el capataz de Montero, no fue recibida con entusiasmo por todos. Elena, protectora como cualquier madre, se opuso inmediatamente. «Es demasiado peligroso», argumentó, su rostro tenso con preocupación. «Montero podría estar vigilando a Pedro. No quiero que Matías se acerque a esa gente». Miguel y Clara intercambiaron miradas, comprendiendo la preocupación de Elena. «Tienes razón en que debemos ser cuidadosos», concedió Clara. «Pero también necesitamos ese testimonio. Sin alguien que confirme que Rayo fue abandonado deliberadamente, nuestro caso se debilita considerablemente». Matías, que había permanecido en silencio durante la discusión, finalmente habló. «Yo quiero hacerlo», dijo con una determinación que sorprendió a todos. «Por Rayo. He visto a Pedro en el pueblo algunas veces. No parece una mala persona, solo asustada». Elena miró a su hijo, dividida entre el orgullo por su valentía y el miedo a lo que pudiera suceder. «Matías, esto no es un juego. Estamos hablando de enfrentarnos a personas poderosas». «Lo sé, mamá», respondió Matías, su voz más madura de lo que Elena recordaba, «pero Rayo me necesita.
Y creo que Pedro también necesita ayuda. Necesita saber que puede hacer lo correcto. Hubo un silencio en la habitación mientras todos sopesaban las palabras del niño. Fue Roberto, el padre de Matías, quien sorprendentemente rompió el silencio. Había llegado minutos antes, después de su jornada laboral, y había escuchado gran parte de la conversación desde la puerta. «Yo lo acompañaré», dijo, dando un paso adelante. «No dejaré que mi hijo vaya solo». Todos se giraron, sorprendidos por la intervención. Roberto, generalmente distante y poco involucrado en los asuntos familiares, mostraba ahora una determinación similar a la de su hijo. Elena lo miró con nuevos ojos, viendo por primera vez en mucho tiempo al hombre del que se había enamorado. «¿Estás seguro, Roberto?», preguntó, su voz suavizándose. Roberto asintió, acercándose a Matías y colocando una mano sobre su hombro. «Completamente. Este caballo ha hecho mucho por nuestra familia. Es hora de que yo también haga mi parte». La decisión estaba tomada. Matías y Roberto irían juntos a hablar con Pedro, intentando convencerlo de que testificara sobre el abandono de Rayo. Clara les dio algunas indicaciones sobre qué preguntar y cómo abordar la conversación, subrayando la importancia de no presionar demasiado ni hacer sentir amenazado a Pedro. «Recuerden», dijo la abogada, «él también está asustado. Ha trabajado para Montero durante años y enfrentarse a él no será fácil. Necesita saber que tendrá apoyo si decide ayudarnos». Al día siguiente, Matías y Roberto se dirigieron hacia el pequeño apartamento donde vivía Pedro, en las afueras del pueblo. El edificio, un bloque gris de 2 plantas, reflejaba la modestia de quienes vivían allí, trabajadores en su mayoría, personas para quienes cada mes era una lucha para llegar a fin de mes. «¿Estás nervioso?», preguntó Roberto mientras caminaban. Matías asintió, sorprendido por la pregunta. No estaba acostumbrado a que su padre mostrara interés en sus sentimientos. «Un poco, pero pienso en Rayo y se me pasa». Roberto sonrió, un gesto que transformaba su rostro usualmente serio. «Eres valiente, hijo, más de lo que yo he sido en mucho tiempo». Antes de que Matías pudiera responder a esta inesperada confesión, llegaron al apartamento. Roberto tocó el timbre y tras unos momentos de espera, la puerta se abrió revelando a Pedro. El capataz parecía cansado, con ojeras pronunciadas y una expresión de constante preocupación. Al ver a Matías, sus ojos se abrieron con sorpresa y algo más: reconocimiento. «Tú eres el niño del otro día, el que estaba con Miguel», dijo, su voz baja y áspera. «Sí, señor», respondió Matías educadamente. «Soy Matías, y este es mi padre, Roberto». Pedro miró a ambos con cautela, pero tras un momento de duda, les invitó a pasar. El apartamento era pequeño pero ordenado, con muebles sencillos y algunas fotografías en las paredes, la mayoría mostrando a un Pedro más joven junto a caballos de distintas razas. «¿Les ofrezco algo? ¿Agua? ¿Café?», preguntó Pedro, visiblemente incómodo pero esforzándose por ser hospitalario. «Agua estaría bien, gracias», respondió Roberto, sentándose en el sofá que Pedro les indicó. Una vez que todos estuvieron sentados con vasos de agua en las manos, un silencio incómodo se instaló en la sala. Fue Matías quien finalmente habló, su voz clara y directa. «Venimos a hablar de Rayo», dijo. Pedro bajó la mirada, su incomodidad aún más evidente. «Me imaginé que sería por eso». «No estamos aquí para juzgarte», intervino Roberto, su tono sorprendentemente amable. «Entendemos que seguías órdenes». Pedro levantó la vista, sus ojos reflejando una mezcla de vergüenza y alivio. «Nunca quise hacerlo», confesó. «Llevo toda mi vida trabajando con caballos. Los amo, pero Montero, él no acepta un no por respuesta, y necesito este trabajo. Tengo una familia que mantener». «Lo entendemos», aseguró Roberto, «pero ahora Rayo está en peligro nuevamente».
Montero quiere llevárselo y todos sabemos lo que eso significa. Pedro asintió lentamente, la culpa visible en cada línea de su rostro. Lo sé. He visto cómo trata a los caballos cuando ya no les son útiles. No es humano. Matías, que había estado observando atentamente, decidió que era el momento de hablar. Sacó de su bolsillo una fotografía. Rayo en el corral, cabeza alta, crin ondeando al viento, la imagen de la recuperación y la dignidad recuperada. Este es Rayo ahora, dijo extendiendo la fotografía hacia Pedro. Se está recuperando. Ya casi no cojea y su herida ha sanado casi por completo. Pedro tomó la fotografía con manos temblorosas, sus ojos fijos en la imagen del caballo que había abandonado a morir. «Es increíble», murmuró. «Cuando lo dejé en el bosque, apenas podía mantenerse en pie. Pensé que no sobreviviría ni una noche». «Pero lo hizo», dijo Matías con sencillez, «porque es fuerte y porque nunca perdió la esperanza». Pedro miró al niño conmovido por su sinceridad. «¿Qué quieren de mí exactamente?» «Tu testimonio», respondió Roberto. «Necesitamos que confirmes que Montero te ordenó abandonar a Rayo en el bosque, sabiendo que estaba herido y que probablemente moriría». Pedro guardó silencio, el miedo y la duda evidentes en su expresión. «Si hago eso, perderé mi trabajo. Montero se asegurará de que nadie en el sector me contrate jamás». «Lo sabemos», dijo Matías, «y es mucho pedir, pero piensa en Rayo, en todos los caballos que Montero ha tratado así y seguirá tratando si nadie lo detiene». La habitación quedó en silencio mientras Pedro sopesaba sus opciones, el peso de la decisión visible en sus hombros caídos. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, levantó la vista, una nueva determinación en sus ojos. «Lo haré», dijo en voz baja pero firme. «Testificaré, no por mí, sino por Rayo y por todos los animales que han sufrido bajo el cuidado de Montero». El alivio inundó a Matías y Roberto. Este testimonio podría ser la clave para ganar el caso, para mantener a Rayo a salvo de Montero para siempre. El verano daba paso al otoño, cuando finalmente llegó el día de la audiencia. Los árboles alrededor de la pequeña cabaña de Miguel comenzaban a teñirse de ocres y dorados, y el aire fresco anunciaba el cambio de estación. Rayo, ahora completamente recuperado, pastaba tranquilamente en el corral ampliado que toda la comunidad había ayudado a construir durante las últimas semanas. Matías observaba al caballo desde la valla, una mezcla de orgullo y nerviosismo agitándose en su interior. En unas horas, un juez decidiría el destino de Rayo, y aunque Clara les había asegurado que tenían un caso sólido, especialmente con el testimonio de Pedro, la incertidumbre pesaba sobre todos. «Es hora de irnos, Matías», llamó Elena desde el porche de la cabaña, vestida con su mejor ropa para la ocasión. A su lado estaba Roberto, sorprendentemente formal en un traje que raramente usaba, y Miguel, quien a pesar de su edad había insistido en estar presente. Matías asintió y se acercó una última vez a Rayo. «Volveremos pronto», prometió, acariciando su cuello, «y cuando lo hagamos será para siempre». El trayecto hasta el juzgado del condado fue silencioso, cada uno sumido en sus propios pensamientos y preocupaciones. Al llegar, se sorprendieron al ver a tantos vecinos del pueblo ya reunidos frente al edificio. Tomás, Javier, Luis y muchos otros estaban allí, algunos con pancartas improvisadas que decían «Justicia para Rayo» o «Los animales no son objetos desechables». Clara los esperaba en las escaleras, su expresión profesional pero con un brillo de determinación en los ojos. «Están todos aquí», dijo a modo de saludo. Incluso Pedro llegó temprano. Está nervioso, pero firme en su decisión. La sala del juzgado era más pequeña de lo que Matías había imaginado, con bancos de madera pulida y un estrado elevado
donde el juez presidiría la audiencia. En un lado de la sala ya estaba Guillermo Montero, acompañado de un hombre de traje elegante que debía ser su abogado. Montero lanzó una mirada fría hacia ellos, pero Matías no se dejó intimidar. Había enfrentado sus miedos demasiadas veces en los últimos meses como para retroceder ahora. La audiencia comenzó con las formalidades habituales. El juez, un hombre mayor de expresión seria pero justa, escuchó primero los argumentos del abogado de Montero. Rayo era legalmente propiedad de su cliente. Había papeles que lo demostraban, y el hecho de que estuviera temporalmente perdido no cambiaba esa realidad legal. Luego fue el turno de Clara. Con voz clara y firme, presentó su caso. Rayo no había estado temporalmente perdido, sino que había sido deliberadamente abandonado por órdenes directas de Montero, con la intención de que muriera lejos de miradas indiscretas. El caballo, gravemente herido, habría muerto de no ser por la intervención de Matías y posteriormente de toda la comunidad. Su señoría, concluyó Clara, este no es simplemente un caso de propiedad disputada, es un caso de maltrato animal, de abandono deliberado, una acción que bajo las leyes actuales constituye un delito. El señor Montero renunció a sus derechos sobre Rayo en el momento en que ordenó que lo abandonaran en el bosque para morir. El juez escuchó atentamente, haciendo ocasionales anotaciones. Luego comenzó el desfile de testigos. Miguel fue el primero, describiendo con detalle el estado deplorable en que encontraron a Rayo, sus heridas, su deshidratación, su evidente abandono. Luego habló Matías, su voz inicialmente temblorosa pero ganando fuerza a medida que relataba cómo había encontrado a Rayo, cómo le había prometido que nunca más estaría solo, cómo había luchado junto al caballo por su recuperación. El momento crucial llegó cuando Pedro fue llamado a testificar. El capataz caminó lentamente hacia el estrado, evitando la mirada furiosa de Montero. Con voz baja pero clara confirmó lo que todos ya sabían. Había sido él quien, siguiendo órdenes directas de Montero, había llevado a Rayo al bosque y lo había abandonado allí, sabiendo que el caballo estaba gravemente herido y que probablemente no sobreviviría. ¿Por qué decidió testificar hoy, señor Rodríguez?, preguntó el juez. Pedro miró brevemente a Matías antes de responder. Porque es lo correcto, su señoría. He trabajado con caballos toda mi vida, y lo que le hicimos a Rayo, lo que yo le hice, no tiene justificación. No puedo cambiar el pasado, pero puedo intentar hacer lo correcto ahora. Un murmullo recorrió la sala. Montero, visiblemente furioso, susurraba acaloradamente con su abogado. El juez, tras escuchar a todos los testigos y revisar la documentación presentada por ambas partes, anunció que se tomaría un breve receso para deliberar. Los minutos de espera parecieron horas. Matías, sentado entre sus padres, sentía que su corazón latía tan fuerte que todos podían oírlo. Elena sostenía su mano izquierda, y sorprendentemente, Roberto había tomado su mano derecha, ofreciéndole un apoyo silencioso pero inquebrantable. Finalmente, el juez regresó a la sala y todos se pusieron de pie. En el caso de la custodia del caballo conocido como Rayo, comenzó el juez, su voz resonando en la sala silenciosa. He considerado cuidadosamente todos los testimonios y pruebas presentadas. Si bien es cierto que el señor Montero posee la documentación legal que lo acredita como propietario original del animal, también ha quedado demostrado, más allá de toda duda razonable, que dicho animal fue deliberadamente abandonado en condiciones que ponían en grave peligro su vida. El juez hizo una pausa, mirando directamente a Montero. El abandono de un animal en estas circunstancias constituye maltrato según nuestra legislación actual, y como tal, invalida los derechos de propiedad previos.
Un jadeo colectivo recorrió la sala. Matías apretó con fuerza las manos de sus padres, apenas atreviéndose a creer lo que estaba escuchando. Por lo tanto, continuó el juez, concedo la custodia legal del caballo Rayo al señor Miguel Suárez, quien ha demostrado la capacidad y la voluntad de proporcionar los cuidados necesarios para el bienestar del animal. Además, ordeno al señor Guillermo Montero el pago de una multa por maltrato animal, así como la prohibición de adquirir o mantener caballos u otros animales de competición por un período de 5 años. La sala estalló en aplausos y exclamaciones de alegría. Matías, incapaz de contener la emoción, se lanzó a los brazos de sus padres, lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Miguel, visiblemente emocionado, se unió al abrazo familiar, mientras Clara sonreía con satisfacción profesional, sabiendo que la justicia había prevalecido. Afuera del juzgado, la celebración continuó. Vecinos, amigos y hasta extraños que se habían enterado del caso se acercaban para felicitarlos. En medio de la algarabía, Matías vio a Pedro a un lado, observando tímidamente la escena. El niño se separó del grupo y se acercó al capataz. «Gracias», dijo simplemente extendiendo su mano. «Sin usted no lo habríamos logrado». Pedro, visiblemente emocionado, estrechó la pequeña mano con gratitud. «Hice lo que debía hacer, y ahora, por primera vez en mucho tiempo, puedo mirarme al espejo sin avergonzarme». El regreso a la cabaña de Miguel fue una procesión de alegría. Matías, ansioso por dar la buena noticia a Rayo, corrió hacia el corral en cuanto llegaron. El caballo, como si hubiera estado esperando, se acercó inmediatamente a la valla. «Lo logramos, Rayo», exclamó Matías, abrazando el cuello del animal. «Eres libre, ya nadie puede separarnos». Y mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, Matías comprendió que esta historia, que había comenzado con dolor y abandono, se había transformado en algo hermoso. Una historia de esperanza, de segundas oportunidades, de familias reunidas y comunidades fortalecidas. Todo gracias a un niño que no pudo pasar de largo ante el sufrimiento y a un caballo que nunca perdió la voluntad de vivir.